Buenas noches. La Asamblea de Parados y Precarios de la CGT, conjuntamente con la Biblioteca Ferrer y Guardia, hemos invitado a Adelaida a presentar a un latido de distancia, Adelaida al hostigado. Es un libro de más de 80 relatos cortos. Voy a empezar por otro lado. Cuando conocí la historia de Adelaida, recordé una anécdota de un hombre que iba con un vehículo por una ruta y estaba llegando a una curva. De esa curva sale un auto en contra y una chica, una señora, cuando pasa le grita cerdo. Entonces él le grita vaca. El hombre llega a la curva, gira y choca con un cerdo y casi se mata. Lo que me parece es que cuando una persona intenta avisarle al resto de sus congéneres los peligros que pueden suceder o los que van a suceder, se encuentra con eso. Se encuentra con el más poderoso de los poderes, que es la indiferencia sobre todo. Y quiero explicarme. La población de presos carcelarios en el 2010 era de 77.000 personas. Ahora bajó un poco. El 10% es de mujeres. Yo quiero que ustedes se interroguen hacia finales de 1975, en pleno franquismo, en plena dictadura, ¿cuál era la población carcelaria? Si en el 2010 era de 77.000, en el 1975, con una dictadura, era de 8.400 personas. O sea, hay 10 veces más presos. ¿A qué se debe esto? Por un lado, al endurecimiento de las normas penales, al alargamiento de la privación de la libertad, y lo que es, en definitiva, es un secuestro institucional de la gente. Esa es la situación. Y por supuesto un negocio alucinante. Si seguimos la historia de España, esta burbuja penal, como se le llama, burbuja penal española, no es otra cosa que una dinámica civilizadora, implantada por grupos económicos, políticos, culturales, religiosos, en donde la tasa del delito, una de las más bajas de toda Europa, se combina con un crecimiento exponencial de la postdemocracia, del postfranquismo, en donde los límites del PIB han crecido a estándares que nunca había pasado en la historia. Entonces, esta situación es absolutamente, no se puede aclarar. Si lo planteamos desde el punto de vista económico, a lo largo de 3 décadas, ese Producto Bruto ha crecido, pero también ha crecido la población carcelaria. En materia de política social, España siempre se ha mantenido a la cola de Europa, excepción de Euskadi. Es decir, que tenemos una tasa bajísima de delitos, con un periodo impresionante de crecimiento, pero una población carcelaria absolutamente desproporcionada. Entonces esto me hace surgir preguntas, Adelaida. ¿Cuáles son los poderes que nos castigan? ¿Qué se castiga a quiénes y cómo se castiga? ¿Qué información del poder desciende a la población tomando el castigo como orden social? Podríamos definir entonces que el Reino de España es un triángulo económico, jurídico, político y sociológico cuyos vértices son el mercado, el Estado y la cárcel. Ahora sí, ya en el 2014, a toda vista, podemos hablar de una estructura y una superestructura del neoliberalismo como producto de gobiernos para penalizarnos. Este nuevo imperialismo que se disparó en el 11S se dedica a las 24 horas a fijar el espacio-tiempo del capital, a la explotación de recursos, incluso de los humanos, y al robo sistemático, bajo su axioma de crisis constantes en un síndrome de crecimiento infinito, que pondrá en riesgo certero, modificando las leyes de la vida de la tierra por leyes de mercado. El modo de organizar esta aterradora transformación es a través de un sistema penal que castiga a los distintos, a los excluidos, como nosotros, y que condiciona dichas normas desde un Estado que organiza con todo su aparato mediático global el monopolio de la violencia legitimada para promocionar, distribuir y controlar a la población.
Los relatos cortos de Adelaida son la expresión literaria de la historia oculta, la otra, la verdadera historia. Sus pinturas humanas sobre nuestra propia tragedia son la puntualización sobre la soledad perpetua que es sometido todo aquel que se enfrenta al sistema o acomete la defensa de su propia libertad o que intenta rescatar su autonomía. Y digo pinturas porque así comienza el libro. Capítulo 0, titulado Absurdo, y se titula Unos pintan más y otros menos. En 1992, Javier Mariscal diseñó la mascota de los Juegos Olímpicos. En la cárcel Modelo de Barcelona, los presos hacían espejitos de Kobe, la mascota olímpica. El diseñador los formaba con nombre y apellido. Después se vendían a la velocidad del pan nuestro de cada día. Ganaron grandes cantidades de dinero con la mascota, que ni comía ni bebía ni era necesario sacarla a pasear. Los presos ni cobraban apenas, ni se les mencionaba, ni nada tenían que ver con las Olimpiadas que solo veían por televisión y cuando se les permitía. Y estas son las cosas que pasan en ese lugar donde los ricos nunca entran y los pobres nunca salen. Lo dejamos a Adelaida para que comience. Yo soy Adelaida, me llaman Adela, y si lea mi biografía, pone que yo aprendí a escribir con 27 años. Quiero dejar claro una cosa: yo con 27 años sabía que la M con la A es ma, y la M con la E es ma si la unía era mamá. O sea que sabía escribir, lo que pasa es que me vas a emocionar, Mati. No importa que llore, ¿verdad? Yo soy de las que me limpio el moco, así me emociono. Bueno, me ofrecieron escribir este libro y yo dije que sí. Si os dais cuenta, soy bastante mala oradora porque mi vocabulario es bastante reducido, por eso son tan cortos los relatos. Mi vocabulario es muy reducido, pero creo que quien me quiere entender, a buen entendedor y entendedora, con pocas palabras basta. Bueno, pues esa soy yo. Quiero reflejar aquí lo que es el mundo carcelario en todos los sentidos, desde los menores hasta los mayores, y el negocio que hay con el tema de las prisiones. Por lo que empecé a escribir, que no se dice en la biografía, es porque hace unos años, ya hace un tiempo, yo tenía una pareja y yo apenas sabía escribir, y la palabra más bonita que me decía siempre era puta, y se metía conmigo siempre diciendo que era una inútil, que no sabía ni escribir. Lo de inútil no es verdad, pero lo de que no sabía escribir tenía razón. Y un día dije, ¿qué? Voy a aprender a escribir, y a escribir. Y bueno, y de ahí salieron unos cuantos libros. Yo no sé dónde va ni la B ni la V, ni el punto ni la coma, ni el punto final ni el punto y seguido, pero hay una persona que se llama Fernando Alcatraz, que es el que me hace todas las correcciones, y yo le agradezco porque sin él este libro no estaría. Y cuando escribí este libro era un amasijo ahí de relatos sin sentido, y una colega que se llama Pura Duar, a la que yo quiero mucho, le dio un orden, y bueno, y de ellos también salió este libro, y yo se lo quería agradecer. Y es que yo apenas fui a la escuela porque de chiquitina me decían que mi inteligencia era deficiente, y yo ¿para qué iba a ir a la escuela si me pasaba el día a castigar? Y un día dije, pues para estar castigada me voy a la calle, y me fui a la calle. Iba a la escuela a ver a mis amigas, y por eso fue uno de los motivos porque no aprendí a escribir. Pero no es porque yo no tuviera cabeza para aprender a escribir, es que nadie tenía la paciencia para enseñarme, porque yo llegaba a clase y era un poco una lagartija, y para allá, y para acá, y para acá, y para allá, y para acá. Y me... ¡Adelaida! ¡A la calle! Y yo decía, pero no, si no he hecho nada. Decía, ¿pero vas a hacer? Y me pasaba el día castigado. Y entonces, de tanto estar en los pasillos, dije, ¿sabes qué? Que me voy a la calle. Y así me crié. Quiero decir, soy callejera y es algo que me encanta. Este es un relato que a mí me gusta muchísimo.
me gusta mucho. De hecho, fue el primero que yo escribí. Se llama Vietnam 1970. ¡Uy, qué emoción me da! Me emociona este mucho. Dice Vietnam 1970. ¡Ay, sí, ya lo había dicho! Participantes de un congreso estadounidense viajaron a Vietnam del Sur para hacer un reconocimiento de los presidios que habían surgido de la guerra. Un periodista les acompañaba. Llegaron a la isla de Con Son. El alcaide del presidio les recibió y le mostró las instalaciones. En su recorrido manifestaba con satisfacción la limpieza que ofrecía el presidio, el trato digno del que gozaban los presos y la calidad humanitaria con la que eran tratados. Después de una honorable explicación de su función en el cargo como alcaide en tan adecuado e intachable establecimiento, despedía a los congresistas muy satisfecho de su elocuencia. Por su parte, un periodista recorría minuciosamente las instalaciones, registrando cada recoveco en su cámara fotográfica. Su perspicacia le llevó a encontrar detrás de un huerto un gran foso repleto de jaulas de tigres. Desde lo alto se podía observar que las personas allí encerradas estaban encadenadas. Los guardias que los vigilaban desde arriba disponían de cubas de cal viva que echaban sobre los presos cuando les pedían agua o comida. El alcaide se justificó alegando que era necesario mantenerlos allí recluidos, ya que se trataba de presos políticos y requería un mayor control debido a su peligrosidad. Las jaulas estaban destinadas a recluir a los prisioneros de guerra. Sus dimensiones, me emocionó. Era de 1 metro de alto por 1,5 metros de ancho. Ya hacía años que se conocía la existencia de estas jaulas, por donde pasaron más de 1 millar de peligrosos presos procedentes del norte de Vietnam, Laos y Camboya.